¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Sinopsis Radio. Yo soy GS y el día de hoy vamos a hablar de la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Vengo literal de ver la película y me moría de ganas de ya hacerles este video para platicar con ustedes. Ya saben, vamos a hablar de historia, soundtrack, imagen. En este caso voy a cambiar la iluminación por el tema del doblaje. Me gustaría mucho que habláramos de ello y de los personajes. Ya saben, desarrollo del personaje, etcétera, etcétera. Si eres nuevo aquí, yo te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para que estés viendo nuestros videos y te avise YouTube cuando los subamos. Y si ya eres una persona recurrente que de verdad te agradecemos por seguir aquí en nuestro canal, pues ya sabes cómo es la temática y espero que te guste mucho este video. ¿Qué más les puedo decir? Comencemos. A ver qué les parece, vamos empezando a hablar de la historia. A mí se me hizo muy bien manejada la historia, me gustó mucho todo este tema del manejo de los tiempos de los Spider-Mans, las repeticiones, que esto a mí no sé si tenga que ver algo los fanáticos, pero esto de que todas las veces que nos ponían una película de Spider-Man era otra vez lo mismo y era otra vez lo mismo, no sé si aprovecharon esto para meterlo a la historia, porque a Mike Morales se le muestra que pues todo se tiene que repetir una y otra vez. Entonces con esto a mí se me hizo muy muy interesante cómo hablan del multiverso, pero no como nos lo vienen contando con las historias de los Avengers y eso, sino que se van a un tema más, ahora sí que más oscuro, el hecho de no cambiar nada de una realidad, puesto que puede pasar una catástrofe literal en esa realidad. Entonces muy padre ahí, los diálogos incluso, hay frases muy buenas, los personajes también en este caso de la historia como tal, muy padre, muy padre sus historias de los personajes principales, digo, salen miles de Spider-Mans, entonces no hablan de sus historias, pero de quienes sí hablan, se me hizo muy interesante cómo nos hacen ver, sobre todo por ejemplo a mí o yo representando por así decirlo a la gente que nomás conocemos por encima Spider-Man. Se me hace muy bien cómo nos platican esto de quién es cada uno, por qué existe, cuál es su historia. Entonces, muy bien, muy bien manejado. Entonces, punto ahí para la parte de la historia porque sí nos mantiene atrapados. La historia nos tiene muy atrapados durante toda la película. Me encantó, obviamente, hay cambios en giros de trama muy interesantes, muy interesantes de verdad. Todo el tiempo vas pensando una cosa y te la cambian. Crees en alguien y al final te lo cambian, entonces muy padre ahí también el giro, las tramas, entonces pues ya, punto ganado literal para la historia. Soundtrack, en este caso fíjense que me gana la película por el soundtrack, ya lo revisé todo y no hay un artista que yo conozca, sin embargo es muy buen soundtrack, muy juvenil, muy llevado a la temática obviamente del tipo de Spider-Man y todo, entonces me gustó bastante, es otra playlist que agrego para escuchar mientras trabajo, mientras manejo, etcétera, etcétera, es muy buena playlist, entonces les voy a dejar como siempre aquí abajo en el área de los comentarios o la descripción, les voy a dejar la liga para que se den una vueltita y la escuchen, vale mucho la pena, es relajante, es entretenida, pues sí, obviamente con mucho esta temática de un superhéroe se siente así las canciones, pero las canciones que van con artistas y eso, muy bueno. E incluso en la película ayuda bastante a dar ese trama, esa oscuridad, porque este Spider-Man tiene escenas muy melancólicas, escenas muy interesantes, otras muy divertidas, bastante divertidas, y otras escenas oscuras, entonces ojo ahí, ojo en las escenas oscuras donde Miles Morales se topa con otro villano, pongan mucha atención que es casi al final de la película, o más bien al final de la película se topa con otro villano, entonces ojo ahí con el sonido que le ponen, porque ayuda bastante al trama en esta parte. Entonces soundtrack también, muy bien, se va muy bien con punto arriba, muy bien seleccionado. Ahora hablemos de la imagen. La imagen en este caso, como la versión pasada, es una animación. De hecho, yo ahí tenía mis reservas porque yo pensaba qué diferencia va a haber en este Spider-Man que no hayamos visto en la primera versión. Y porque digamos que el handicap que tenía la primera parte de esta saga o de estas películas
era el tema de la animación, que era algo novedoso, algo interesante. Entonces yo tenía mis reservas que dije, ok, si eso era la parte de la primera, esta que me va a atrapar, que va a tener de diferente como para que me guste. Entonces eché mucho vistazo ahí, así observé bastante la animación y mejoró. Bueno, mejoró, lo quiero decir, no porque esté mal el anterior, sino que evolucionó esta animación. Incluso yo noté que le agregaron cuando eran las escenas de Gwen, de su vida, un estilo muy burdo de animación, pero que ayudaba a entender que estábamos viendo el mundo de ella y no el mundo de Miles. Entonces me gustó bastante la animación. Una vez más, esta forma de trabajar esta película fue muy, muy padre visualmente. Está muy entretenida, de verdad. Si ya de por sí la historia te mantiene al filo constante de estar no queriéndote perder ninguna parte de la película, pues no se diga, visualmente esta película siempre ha sido una joya y en esta ocasión no desmerita. Y vuelvo al punto en la parte final de la película, la iluminación que generan, bueno, la iluminación animada del estilo, es una joya, de verdad, es una joyita esa escena. Entonces, muy interesante los planos, muy interesante el manejo de las proporciones de los personajes. Es una animación bastante padre, la verdad, es un estilo de dibujo que agrego a mi fanatismo. Y muy bien, muy bien. De hecho, yo creo que esta joya de la película, el tema de la imagen. Entonces, por ejemplo, cerrando ya hasta aquí con la historia y el tipo de imagen, es una película excelente. O sea, es una película muy buena. Agreguemos además que tiene un soundtrack bastante bueno. Entonces, sí se goza esta película porque es un conjunto de bombardeos maravillosos. Entonces, con estos 3 puntos, literal, ya la película es muy buena. Yo sé que siempre digo que las películas que veo hasta ahorita están muy buenas, pero es que han salido joyas en estos meses de películas y esta es otra que se debe agregar. Esta incluso yo la metería en una categoría que es una que debería de quedarse en el gusto de películas para volver a ver una y otra vez de cualquier persona. Entonces, pues nada, la imagen también muy, 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 muy buena. Ahora, el tema del doblaje. Aquí se me hizo una jugada muy interesante, muy buena por parte de Sony, la verdad. Yo sé que a muchos no les agradó, pero muy buena jugada porque fue muy cerca del estreno el avisarnos que el doblaje iba a correr por parte de algunos TikTokers, de algunos streamers, etcétera, etcétera, y esto no les gustó bastante. Obviamente tengo que decir, en mi parte yo no tengo mucho de qué hablar por el doblaje. Digamos que yo soy de las pocas personas que no le interesaba si era el principal o no, porque aparte que muchas de las películas que yo veo no son dobladas, es que a mí el doblaje al final no me gusta, no por el trabajo, porque yo sé que el trabajo es muy bueno, pero esa naturaleza que tiene una grabación en inglés, o si en su caso es en español, doblada al inglés, no sé, sería el mismo efecto al final. No me atrapa, siento que le falta esas intensidades, aunque hay joyas muy buenas, como por ejemplo a mí me gusta la voz tanto en inglés como en español de Piratas del Caribe, le queda muy bien a sus personajes. Entonces, en las animaciones casi todas, si no es que la mayoría, realmente las veo en doblaje porque pues no se necesita una intencionalidad de la voz original, porque al final, tanto en inglés como en español o en cualquier idioma, tienen que jugar con los efectos para lograr dar ese sentimiento al personaje. Entonces, casi todas las animaciones realmente, si no es que todas, las veo en doblaje. No doblada, ahí sí, no me voy a meter ese autogol. No la veo doblada, sino la veo en doblaje. Y en este caso me interesó bastante verla en el doblaje, más que nada por esta jugada que hizo Sony de hablar de los streamers, porque quería ver si el papel que yo sabía, obviamente yo sabía que no les iban a dar mucho texto, o sea, sería estúpido de parte de una productora y todo agarrar a los personajes principales y dárselos a inexpertos, porque al final, por lo que tengo entendido y alcancé a revisar,
sí eran personas expertas en el doblaje quienes tenían las voces principales. Ya los secundarios, que eran clips muy pequeños, pues se los dieron a estas personas. Y la verdad, yo creo que literal fue marketing, porque para las breves frases que dijeron cada personaje, pues fue inútil. Muchos se quejan en el tema de uno de los Spider-Man, que era una serie muy nueva, y ahí sí lo quiero entender. Yo también, como fan, sí crezco oyendo la voz de un personaje, pues me molesta cuando la voz es cambiada por X o Y razón, este efecto que se genera de cuando ya no es la misma voz, como cuando Homero cambió su voz, etcétera, etcétera. Pues sí, comprendo completamente que a la gente les moleste no haber escuchado la misma voz. Y fue una jugada muy arriesgada habérselo regalado a Juan Guarnizo. Yo entiendo que mucha gente no le caiga, yo entiendo que a mucha gente no les guste su trabajo, pero al final no veo, quitando más allá del personaje que es Juan Guarnizo, no veo una situación para hablar mal de él. Sus frases fueron muy cortas, si mal no recuerdo, nada más el personaje dice 2 frases. Y yo les voy a confesar, como persona inculta, ahora sí, neófita en el tema de saber la voz original de este personaje, pues no me molestó para nada. Se oye bien, se oye acorde al tipo de personaje, porque creo, por eso les digo, perdónenme, pero no conozco a esta versión de Spider-Man. Creo que era un niño o alguien, o no niño, más bien un adolescente joven, y la voz de Juan pues sí le da esa tonalidad. Sin embargo, respeto completamente que se hayan ofendido y molestado, porque pues esperaban ver, por lo menos es la voz original. Es como ver a una película de Goku y que Goku tenga otra voz, o sea, es comprendible completamente. En el tema que se jugó por el que no hayan pagado a actores principales de doblaje para estos temitas, pues a lo mejor, como bien sabemos, el costo se les disparaba bastante, y yo no sé por lo menos la negociación que tuvo con algunos streamers o con la mayoría, que a lo mejor nada más fueron menciones, a lo mejor nada más fueron, ahora sí que amor al arte por el tema de apoyar en una película, porque seamos francos, si a mí me tocan la puerta para hacer un doblaje, aunque sea de una frase muy pequeña, de un personaje que me gusta mucho, pues obviamente yo la verdad regalaría mi voz, aunque sea para esa única versión de la película. Pero bueno, tampoco quiero entrar en un dilema, no quiero generar ninguna polémica de esto, porque pues no aporta ni quita nada a la película. Al final todos los personajes necesitaban una voz. Las voces que les regalaron a estos streamers fueron muy cortas, muy sencillas. Yo a los que alcancé a identificar me gustó bastante, o sea, no pierde intencionalidad. E incluso aquí voy a aprovechar para hablar el tema de quien sí de verdad creo que le dieron un papel grande y la supo resolver muy bien. Fue a este muchacho, a Javier Ibarreche. Él, la verdad, lo aplaudo, porque si realmente no es un actor de doblaje, no sabe nada de doblaje, le salió muy bien, le salió muy natural, el personaje le quedaba perfectamente su voz. A mí me gustó mucho cómo se escuchaba. Sí, al inicio, voy a decirles, al principio de sus frases empecé a notar como de, ok, aquí no hay una buena calidad. O sea, no daba el gancho, no sé cómo explicarles, pero el personaje estaba batallando bastante en hacer algo en la película, y la voz de este actor no daba esa intencionalidad, no me atrapaba, y empecé a creer que los doblajes iban a ser muy malos en cuanto a estos personajes, pero bien rescatado, y al final empezó una intencionalidad más fuerte, empezó a agarrar fuerza ya personaje voz. Entonces me gustó bastante. Ahí sí yo la verdad le aplaudo para haber sido una persona, si es que de verdad, les digo, si de verdad él no es un actor de doblaje, le quedó bastante bueno y yo creo que tiene futuro para hacer ahora sí doblajes en las películas. Si esto realmente le interesa a él, pues yo creo que por respeto y amor a este tipo de trabajo y a los que se dedican a ello, pues que lo estudie. Simplemente con que lo estudie, porque vocación, digo, no tendrá los títulos, pero sí tiene el don de verdad para hacer estos doblajes. Le quedó muy bien. De los demás no puedo hablar mucho porque sus personajes, como les digo, de verdad hablaron bien poquito, entonces
No sé, pero también si ellos tienen la intención, les gusta esto de hacer doblaje, pues que estudien para que respeten la profesión y no se generen estos temas. Hablando un poco ya de la de la polémica que se generó de esto, pues sí, también entiendo. Digo, está muy raro porque si investigan un poco de quienes hicieron las voces, pues las voces principales, como les digo, las tienen gente de doblaje que sí estudiaron y son profesionistas en eso. Ellos sí tienen las voces principales. Entonces, a lo mejor se aventó una piedra y todo el mundo empezó a gritar sin saber de verdad qué pasaba. Obviamente, si le pones título de que es un streamer o un TikToker, te vas a molestar. Algunos que seguían a estos se emocionaron, a estos personajes, para no irme tan despectivo. Gente que seguía a estos personajes, streamers y eso, se han de haber emocionado bastante por saber que a alguien que ellos admiran o que les gusta su trabajo iba a ser la voz. Entonces, fue un arriesgado movimiento que hizo Sony, pero le salió muy bien porque supongo que la gran mayoría, si algunos estaban dudosos de ver la película, fueron nomás por este tema. Yo quiero pensar que muchos dijeron, bueno, la voy a ver porque el morbo de ver qué personajes son en su doblaje. Y algunos, pues como yo en mi caso, me interesó. Yo tenía muchas ganas de verla. A mí me fascinó la primera parte, entonces yo quería ver esta segunda. Pero la vi ahora en español por el tema de los actores, por saber cómo se iba a escuchar el doblaje. Porque la primera versión yo la escuché en inglés, porque quería escuchar más que nada la intencionalidad vocal de un personaje de Brooklyn y todo como es la historia. Entonces por eso la vi la primera vez así. Después la vi en español y no me desagradó. Les digo, en la animación es muy complicado que las voces no concuerden. Más bien en las animaciones realmente se llegan a sacar joyas de voces, como lo fue, no se diga, Eugenio Derbez, que es una joya. No puedes volver a escuchar a un burro de Shrek si no fuera con la voz de él. Entonces aquí yo creo que la verdad, sin jugarle al abogado del diablo, quien para mí hizo muy buen trabajo sin ser alguien de doblaje, pues fue Javier. Tiene un gran futuro y habría que observar, si él hace más doblajes, habría que observar su trabajo. Y como les digo, a ellos les diría que respeten la profesión y estudien para que estos temas no sean nada más polémicas, sino que realmente sea profesionalismo. Entonces, muy bien, el doblaje muy bien rescatado, la verdad, por el tema de Javier, que le dieron mucho más texto. Él habló mucho tiempo, pues al final es el villano principal, por así decirlo, en la película. Entonces, rescató muy bien el barco. Si él hubiera hecho un mal papel, yo creo que esto se viene abajo en cuanto a los doblajes y hubiera sido un tema más grande, pero creo que lo rescata bastante bien. Y los demás no hicieron nada, perdón que lo diga así tan feo, pero es que no hicieron nada. Y aún así, muy bien su voz en los personajes, a mí me gustaron. Y me pongo del lado de las personas que hubieran querido escuchar más cercano a la voz de su Spider-Man favorito, pues que hubieran respetado, si ya antes se hacía un doblaje, pues hubieran respetado al actor que lo hacía. Entonces, no sabemos qué tema pasó, si a lo mejor cobraba muy caro, etcétera, pero bueno, hicieron una decepción y por lo demás, ningún problema. Ahora, desarrollo de los personajes. Voy a empezar por decirles, la verdad, aquí hay muy poco de qué hablar porque pues no hubo un gran cambio para mi ver. O sea, a lo mejor quien pudo haber tenido más evolución fueron Miles Morales y Spider-Woman, pero no, de los demás personajes no mucho. Pero bueno, miren, vamos empezando. ¿Qué les parece por Miles Morales? Miles Morales, en mi caso, este personaje, muy buena evolución. Él, como les digo, sí creo que tuvo una evolución porque hay una madurez de su personalidad. Al final él tiene la intriga, él tiene un cambio social que hacer. Entonces está muy interesante. Me gustó mucho cómo desarrollaron a Miles, e incluso te atrapa a su personaje. Yo creo que la verdad esta película, lo que logran de Spider-Man, esta versión de Spider-Man, es literal sentir una identificación. O sea, casi creo que todos los que vemos las de Spider-Man de Miles Morales nos sentimos que somos Miles Morales, y no por el tema tema racial, no porque es latino me siento yo identificado, no, más bien por el tema de cómo llevan la historia del personaje, como que te atrapa, te da nostalgia, te sientes mal por él, tú sientes las emociones del personaje, y eso se me hizo muy impresionante por ser una animación.
que me mantengan en este tipo de sentimientos, se me hizo muy, muy interesante. Entonces, con Miles Morales es un personaje muy bien desarrollado, tiene muy bien marcado su edad, su fanatismo, sus gustos, los problemas que tiene como cualquier adolescente. Entonces está muy padre, no dejan duda, no dejan nada ahí perdido. Entonces muy padre Miles Morales. La Mancha, que es el villano. Aquí tengo un tema interesante. Para mí él es el villano por una parte, porque al final sí gira el trama en su entorno. Sin embargo, algo que les he de decir, creo que La Mancha aquí no es el personaje tan importante villano, porque al parecer, bueno, obviamente va a haber otra parte, ya se anunció otra tercera película. Y en esta tercera él va a ser obviamente el villano principal, porque en esta versión lo introducen, pero gracias a él se gira en torno a esta trama, pero no salen durante toda la película, no sale mucho. Entonces creo que su participación de este personaje va a ser hasta la tercera. Y aquí para mí el personaje que era como el villano bueno, o alguien que no quería ser villano pero terminó siendo villano, creo que pues era Spider-Man del 2099, sin que él, como les digo, sin que él sea el villano realmente. No sé cómo explicarles aquí, pero es el villano bueno. Termina siendo el villano porque necesita hacer que las cosas salgan como tienen que ser, y Miles Morales pues al final necesita ser lo que tiene que hacer. Entonces me oigo un poco extraño aquí espero no perderlos, pero es el punto al final. La Mancha es el villano, pero no tiene gran participación todavía. O sea, sí es la introducción, pero no hay gran presentación. Sin embargo, ahí está muy interesante para mí cómo se manejó la creación de este villano, porque este villano empieza en esta película a existir. Tiene su pasado, tiene su por qué existe, que es en la primera versión. De ahí nace este personaje y lo explica en esta película. Pero su desarrollo apenas empieza, y eso se me hizo muy, muy padre. Nunca habíamos visto un villano que generara, que fuera tan inútil. Lo he de decir, o sea, empieza muy inútil este villano porque no nació siendo este villano, entonces tropieza, y eso está muy interesante. Pensaba en algún otro villano que tuviera Spider-Man para ver si pasaba por este efecto, pero no recuerdo a ninguno, ni siquiera el Duende Verde, porque el Duende Verde en cuanto salía ya tenía una personalidad, ya era malo, ya sabía hacer las cosas. Cuando no era villano y era Osborn, pues tenía este choque de personalidad, pero no era un villano menso, no era un villano que aprendiera a ser villano. Y sí, La Mancha no era un villano, y sus motivos para hacerlo son muy interesantes. Al final hay una frase buenísima que dice que Miles Morales no podría ser Spider-Man si no fuera por él, y él no sería quien es si no fuera por Spider-Man. Entonces, muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y quiero de verdad ver cómo se va a desarrollar este personaje en la tercera parte, cómo va a ser, porque lo que alcanzamos a ver de él como su evolución si ya de por sí, perdón, aquí antes de brincarme ese pedacito, si ya de por sí en esta película su poder es muy bueno, a mí me gustó bastante el poder que tiene, es muy interesante, a pesar de que lo hace todo mal, pero abre la posibilidad de ser muy complicado, ser un villano muy complicado. Esperemos de verdad que en esta tercera parte sea un villano demasiado complicado, o sea, que vaya más allá del tipo de personaje que es, porque creo que es uno que pueden aprovechar. Y con lo que alcanzo a ver de edición y todo en esta película, yo creo que sí, de verdad, sí va a ser muy bien aprovechado. Yo creo que los directores van a saber aprovechar a este personaje. Entonces, ojalá no me equivoque, y ojalá vieran esto y me escucharan. Spider-Woman también es parte clave de aquí de esta versión de la película. La vimos más tranquila, su evolución es su evolución es como más madura, tiene una evolución más madura ella. Entonces pasa por momentos muy complicados, hace pasar a Miles por momentos demasiado complicados sin la intención de quererlo hacer. O sea, está muy interesante cómo ella no tiene intenciones de hacer las cosas mal y le salen cosas mal,
pero confía en que al final las cosas van a salir bien. Entonces su personaje no se desvía, está muy bien concentrada, no tiene errores. En mi caso veo que la creación de este personaje no tiene errores. Sí, errores me refiero a que se salga de la mano del director, que después no haya una buena conclusión, un buen manejo del personaje. A eso me refiero. No tiene ningún error. De hecho, ningún personaje que yo viera tuvo un error. Están muy bien manejados, no dejan dudas. Entonces también Spider-Woman, muy padre su historia, su desenlace en esta película, y lo que se viene en la otra parte también. A ver aquí incluso, si aunque es Spider-Man de Miles Morales, no juega ella en la tercera parte un personaje más principal, porque incluso creo que aquí sí se está manejando muy bien el tema de la igualdad. Ella y Miles son iguales en la película, o sea, no tiene más protagonismo uno que otro. Entonces muy 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 bueno el manejo de ella, y va muy bien, me gusta mucho este personaje. Spider-Punk, este personaje aquí, él es la joya de todos los personajes. Para mí fue el mejor personaje. Tiene una actitud, tiene una forma de ser, tiene una forma de hacer las cosas muy, 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 muy buena. Algo que notamos fue que su voz es muy diferente cuando es Spider-Man a cuando se quita la máscara. Y wow. Además la animación es chingoncísima, o sea, está muy chingona la animación de este personaje. Entonces, esta es la joya, este personaje es la joya, no se lo pueden perder, muchos lo van a amar, porque no aporta mucho a la trama, no aporta mucho a la trama, pero cuando sale y cuando trabaja, por así decirlo, la película es otra cosa. O sea, él como tal, sí, el único aporte que puede tener es que ayuda a Spider-Woman, pero como tal, él no tiene una gran relevancia. Incluso una vez que se sale de escena, lo extrañas. Curioso, pero lo extrañas. Me gustó bastante, tiene una actitud muy buena. La actitud de este personaje es lo mejor. Tienen que echarle mucho ojo, échenle mucho ojo a él. Y el doblaje aquí, creo incluso que no es un actor de doblaje como tal. La verdad, si me equivoco, discúlpenme. Pero muy bien manejado. Su voz, su intencionalidad y todo, bien ahí. Spider-Man 2099, como les digo, él no es el villano principal, se convierte en un villano por la trama, es como se hace un villano. Y no tengo mucho que hablar de este personaje porque tiene un porqué de serlo, y eso sí está muy padre. La historia de este Spider-Man está muy buena. Su personalidad que le hicieron es increíble. Aquí sí, obviamente, es un personaje. La voz de doblaje la hizo un actor de verdad. Entonces, muy padre. Muy padre la combinación de la voz con la actitud. Muy interesante incluso cómo este Spider-Man tiene su relación amistosa con Peter Parker, que sale en la primera película. Con este Peter tiene su propia historia. Y muy padre de verdad. A pesar de ser muy serio y muy tosco, ayuda mucho al manejo. Y vaya personalidad le pusieron. Wow, de verdad. No sé, es que de verdad no tengo muchas palabras que dar de este personaje, pero sí está muy bueno. Y la historia que él tiene, como les decía, el por qué es villano y por qué está haciendo estas cosas. No villano, sino porque se está convirtiendo en villano al final por atacar a Miles. Tiene un porqué muy bueno y muy interesante. Entonces, bien ahí es ese personaje. Peter Parker aquí pues es el mismo que el pasado, tiene la misma personalidad. Su única evolución es que ya tiene una familia bien formada con una hija, incluso, o sea, ya tiene una hija incluso con su mujer. Pero quien se llevó los reflectores también aquí, aparte de Spider-Punk, es la hija de Peter Parker. Es para mí la Jack de Spider-Man. Porque wow, los chistes y el manejo de humor que hicieron con ella. Entonces, bravo ahí, bravo de verdad.
muy interesante. Es que de verdad esta película no me decepcionó nada, hasta con sus personajes se me hicieron muy, muy, muy bien manejados, o sea, están muy bien planeados. Y la bebé es un toquezazo que le da la película. Tiene ahí un toque de humor, una escena literal que es para ella y da mucha risa, muy, muy, muy buena. Y aquí les voy a hablar de alguien bueno, es que mi intención nunca es spoilear, trato de manejar esto sin spoilers. Entonces, les voy a decir nada más que al final Miles tiene un encuentro con otro personaje que va a ser para mí el villano. O bueno, así se manejó, como se veía. O sea, así se veía la escena, como que este villano va a salir en la siguiente. Entonces, entre La Mancha y este personaje, si sale como tal, como quedó la película, se viene un peliculazo, o sea, se viene un peliculón, literal, literal. Se viene una película maravillosa. Y si esta ya me había gustado, cómo estaba manejada la historia y todo, yo creo que la próxima va a ser una película oscura. Acuérdense de mí, la siguiente película va a ser algo oscuro, va a ser una temática densa. Entonces, muy interesante por qué existe este personaje. También echen mucho ojo ahí, el por qué existe este personaje, por qué Miles está ahí con él, etcétera, etcétera. Entonces, no les puedo aportar. Les iba a decir algo del personaje y todo, pero no, al final me di cuenta que cualquier cosa que hablara es spoiler. Si ya de por sí decirles que aparece otro personaje que no aparecía, pues ya es un spoiler, pero creo que no es tan grave, de verdad, créanme, cuando vean la escena se van a dar cuenta que no era tan grave lo que les dije, pero muy interesante. No hablo de los demás Spider-Man porque no hay relevancia, aquí nada más fue jugarle al vergas, literal, perdón, pero fue jugarle al vergas lo metieron y jajaja, sí, muchísima risa, pero no hay un tema especial, no hay un porqué de cada Spider-Man, no se explica mucho, entonces ahí sí ya, por eso no hablo, y para mí creo que estos fueron los únicos personajes de los que vale la pena hablar. No les dije, pero sí, ahí, bien, punto también para los personajes. Les voy a agregar unos datos interesantes rapidísimos. Live action, al parecer, de verdad aquí, espero más adelante, si yo lo estoy confirmando, creo que vi ya varias notas que hablan de esto, entonces por eso hablo pero no me linchen si me equivoqué, no les quise dar información errónea, pero es que es tema caliente que acaba de salir. Al parecer va a haber un live action de Mike Morales y la verdad me preocupa mucho porque creo que la esencia de esta película es eso, que es caricatura. De hecho, por eso creo que están jugando con haberse traído a personajes, porque en esta película, en esta versión de animada, hay cameos a los otros Spider-Man. No les voy a decir cómo para que sea sorpresa, pero salen los demás Spider-Man en esta película, los de la vida real. Incluso está la aparición del actor Donald Glover, que muchos saben la historia de este actor, y para los que no, se las cuento así algo muy breve. Este actor tenía mucho las intenciones de hacer una versión de Spider-Man afroamericano. Se estuvo ya trabajando, se estaba hablando ya del tema, pero al final no se logró nada. Pero gracias a que Donald Glover habló de esto, es que existe Mike Morales en las películas. Entonces, en forma de tributo, por así decirlo, le dieron un cameo muy interesante aquí. Sale muy breve, pero fue maravilloso y muy padre verlo ahí en una escena muy corta. Curioso nada más que este actor ya había salido en una de Spider-Man y era otro villano muy, muy simple. Es este muchacho que Tom Holland lo tiene, le atrapa su mano en el cofre del coche y que le dice como información del buitre. Entonces es él el actor que sale su cameo, y pues en este caso es un en este caso es un merodeador una versión de él de otro universo, y se topa con Mike Morales según esto de frente y hablan una frase muy corta que le dice. Entonces gracias a este actor existe este tipo de Miles Morales, y el live action me preocupa porque
pues no sé si va a ser repetir lo mismo, no sé si va a ser otro error como haber jugado con lo de la Sirenita, aunque muchos ya, yo no lo he visto, no lo he visto no por el tema racial ni nada de eso, simplemente no quiero entrar ahorita yo a aportar mi parte a Disney de hacer este tipo de películas. Es que a mí no me está gustando que todo lo está llevando, toda la caricatura lo lleva a la realidad y que cambie los personajes, no importando la raza, no importando el color, no importando nada, simplemente cambiarme al personaje, pues es lo que no está interesante, porque uno pues cuando pide un live action es ver tal cual al personaje que conocía, verlo en otra versión. Por eso les digo que entiendo que a muchos les molestara el doblaje porque esperaban una voz que ya conocían y al final no era. Entonces es esto mismo que pasó con La Sirenita. Digo, también La Sirenita no es una película que me emocionara mucho, pero quería verla y al final me arrepentí, no quise verla y me voy a esperar, no voy a regalarle mucho a Disney. Digo, mi aporte no es nada, es muy básico, pero ya en su momento la veré y ahora sí hablaré de esa película, de si valió la pena o no haber ido al cine y si me lo perdí, pues si me arrepiento de haberme la perdido, etcétera, etcétera. Bueno, no me quiero salir mucho, pero lo mismo pienso de live action de Miles Morales. Aquí nada más espero que no, si estamos hablando de que Miles es un personaje afroamericano o por lo menos latino, pues que no me pongan ahora otra vez a un Peter Parker güero de ojos azules. Entonces vamos a ver qué. Y creo que es innecesario. Francamente creo que es innecesario un live action de este personaje porque pues nació de los universos de Spider-Man. Entonces, pero bueno, esa era una notita que les iba a dar. La otra fue de decirles de Donald Glover, que sale otra vez y ahora como especie de cameo y como de regalo a él por este tema de Miles. Y los cameos de Spider-Man, que también se los mencioné. Salen los otros Spider-Man en esta película a su forma y su manera y está padre, está entretenido. Ahí sí creo que no les estoy spoileando nada interesante. Como conclusión, entonces dijimos que la historia, bien. O sea, la historia muy bien, muy interesante, te tiene atrapado. Me gusta mucho cómo se llevan los personajes, me gusta mucho cómo la trama, los giros, de verdad tiene giros de trama muy buenos, muy interesantes, y la evolución del villano de La Mancha da para pensar que en un futuro se va a hacer una película bastante oscura y bastante buena. El último personaje que sale villano en esta película también se ve que si los dos salen en esa versión, en esa película, wow, se acerca algo muy, muy, muy interesante. Soundtrack. También se lleva muy buen soundtrack, es algo muy, muy, muy padre, muy juvenil, muy llevado al temática de música de Brooklyn, de lo que escucharían los adolescentes y jóvenes de ahí, de Nueva York. Entonces está muy padre. Como les digo, les voy a dejar el link para que lo puedan escuchar. La imagen, no había mucho que hablar. La imagen no disminuyó calidad, sino que yo creo que evolucionó y se hizo muy bien. Muy, muy, muy padre. De hecho, como les digo, es mi película favorita. Es dentro de mi top 1. Las versiones de este Spider-Man van a ser para ver una y otra vez. Entonces, muy bien la imagen. También se lleva ahí. Entonces, hasta ahorita ya 3 puntos. Yo creo que ya con eso se hubiera llevado para hacer una película que tienen que ver. Pero vamos a agregarle que el doblaje... Véanlo, el doblaje no está malo, está muy, muy, muy bueno, porque los personajes principales lo tienen los actores de verdad de doblaje, y los actores que no son de doblaje, pero o bueno, más bien los streamers y tiktokers que les dieron un papel, se los dieron muy básico y está muy bueno. O sea, pues no... Ahora sí que si ahí hubiera escuchado algo malo, entonces estas personas no sirven para este trabajo, pero pues, hablaron muy natural, una voz muy natural, un tema muy natural, y de verdad, espero no me linchen por esto, pero Juan Guarnizo tiene la frase más, digamos que más pequeña para mí, pero le supo meter intencionalidad. O sea, literal, yo me di cuenta que escuchaba a Juan con traje de Spider-Man, pero aún así se oyó muy natural, no se oyó nada exagerado, nada... Es que de verdad no sé cómo decirles, pero natural. Me gustó porque muy natural su voz. Entonces el doblaje también fue bueno, sí, bien arriesgado ahí por Sony, la verdad se arriesgó y lo logró. El doblaje no está nada mal, se maneja muy bien. Y gracias a Javier Ibarreche,
creo que se rescató muchísimo el tema del doblaje con personas que no son de ahí. Y como les digo, si él quisiera, debería de respetar esa profesión y estudiar lo que es el doblaje, porque tiene madera y se ve que a futuro podrían salir bastantes películas buenas con su voz. Y personajes, ninguno decepciona, muchos no evolucionan, pero se necesitan. Y los que evolucionan rescatan mucho esto, que como les dije fue La Mancha, fue el último villano que sale en la película. Miles, bien, no hay dudas. Entonces, no hay mucho de qué hablar. El director de esta película hizo una joya con todo. Se cuidaron los detalles, se ven muy buenos los detalles. Entonces, bien logrado, como les digo, esta película. Pues ya, no tengo mucho más que decirles. Espero les haya gustado este video. Si quieren ver más, de verdad suscríbanse. A mí me encantaría tenerlos aquí con nosotros suscritos. Síganos en nuestras redes sociales, que ahorita en este momento abrimos ya Facebook, pero casi no lo manejamos. Estamos más activos en TikTok y aquí, entonces les dejo las descripciones de las ligas y todo aquí abajo para que nos sigan y ayúdenos, apóyennos a llegar a los 1000 suscriptores al menos. Quiero tener una comunidad para poder entablar esto, porque en un futuro quiero hacer en vivos y etcétera, y poder convivir con ustedes y verlo. Pero bueno, ¿sale? Un abrazo, les agradezco a quienes hasta ahorita de fe se han quedado con nosotros. Un abrazo, de verdad se les estima y se les quiere mucho. Espero verlos en el próximo video. Me estoy preparando ya para ver la de Transformers y hablarles de ella, y que veamos algunos puntos y aspectos para ver si la película vale la pena que gasten en ir a verla al cine, o mejor la esperen para que cuando salga en alguna plataforma. ¿Qué más? Pues ya, campanita, like, suscripción. Bye.